Mi esposa me dio una taza de cornudo en mi fiesta frente a todos. Ahora ella mendiga por comida. Reddit, necesito sacar esto de mi sistema porque el nivel de locura, humillación y cinismo que acabo de presenciar y desmantelar no tiene nombre. Estaba sentado en la sala de embarque de la terminal internacional, mirando la lluvia golpear contra el enorme ventanal de cristal, mientras saboreaba un café americano que me sabía a pura gloria y victoria. Mi teléfono vibraba sobre la mesa metálica cada 30 segundos. 140 llamadas perdidas de mi esposa, 50 de mi mejor amigo, 20 de mis suegros. Apenas unas 12 horas antes de estar sentado en esa terminal aérea, yo estaba de pie en la sala de mi propia casa, frente a 30 personas, soplando las velas de mi pastel de cumpleaños número 30. Estaba forzando la sonrisa más dolorosa y plástica de mi vida mientras sostenía una taza de cerámica barata que ella me acababa de entregar en las manos como su gran regalo de broma. Una taza que confirmaba que mi matrimonio era una farsa absoluta y que todos los presentes en esa sala, riéndose a carcajadas de mí, eran cómplices silenciosos de mi destrucción. Si alguna vez te has sentido como el remate del chiste de alguien más, si alguna vez confiaste ciegamente en las personas equivocadas y descubriste de la forma más brutal que se reían de ti a tus espaldas, dale like a esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, la única forma de recuperar tu dignidad y salvar tu vida es dejar que los que te traicionaron se ahoguen solos en su propia arrogancia. Soy un tipo ordinario. Me llamo Tomás. Crecí en un barrio obrero en la periferia industrial de la ciudad, donde las casas tenían techos de chapa que crujían con el viento y las calles de tierra se inundaban con cada tormenta de verano. Mi madre era enfermera de turno nocturno y mi padre conducía un autobús urbano durante 14 horas al día. Desde que tengo memoria, vi a mis padres contar cada moneda de cobre en la mesa de la cocina para asegurarse de que mi hermana menor y yo tuviéramos zapatos limpios para ir a la escuela. Esa cultura inquebrantable del esfuerzo se me grabó en los huesos. A base de puro sacrificio, me convertí en contador público. Trabajaba de día como cajero en un banco comercial y estudiaba de noche hasta que los ojos me ardían. No soy un genio de las finanzas, pero tengo una disciplina que roza lo obsesivo y una ética de trabajo que nadie puede cuestionar. Mi sueño, mi verdadera meta desde niño, siempre fue tener la independencia suficiente para no depender emocional ni económicamente de nadie. Hace un par de años, decidí que la contabilidad tradicional me aburría, así que, como profesional que busca superarse, volví a la universidad para cursar una maestría en ciencia de datos, combinando mi exigente trabajo en una firma de auditoría con madrugadas enteras de programación y algoritmos. Mi mayor lujo en la vida es un Volkswagen Gol del año 2008, color plata, que yo mismo lavo y mantengo los fines de semana. Mi compañero más fiel es un perro mestizo enorme, torpe y de pelaje negro llamado Asfalto, que rescaté de la calle una tarde lluviosa cuando apenas era un cachorro. Soy inmensamente feliz con muy poco. No necesito relojes caros ni ropa de marca para impresionar a nadie. Mi cuenta bancaria crecía en absoluto silencio, invirtiendo más de la mitad de mi sueldo en fondos indexados mientras vivía muy por debajo de mis posibilidades. Y entonces, hace 4 años, el destino me cruzó con Mónica. Ella era un huracán de categoría 5. Nos conocimos de la manera más mundana posible, en la sala de espera de una clínica dental. Yo estaba inmerso leyendo un pesado libro de estadística aplicada y ella no paraba de hablar por teléfono, paseándose de un lado a otro en sus tacones altos, cerrando una venta inmobiliaria con una agresividad y una confianza que me dejaron fascinado. Mónica era corredora de bienes raíces, especializada en propiedades de ultra lujo para clientes de alto patrimonio. Tenía 28 años en ese entonces, vestía trajes sastre de diseñador impecables y desprendía una ambición que te robaba el aire. Comenzamos a salir casi de inmediato después de que la invité a tomar un café a la salida de la clínica. Mónica siempre decía que mi estabilidad y mi tranquilidad la calmaban, que yo era el puerto seguro al que necesitaba volver después de pasar el día peleando con tiburones financieros en el competitivo mercado inmobiliario. Nos casamos por lo civil hace apenas 2 años. Tuvimos una ceremonia pequeña e íntima, principalmente porque yo insistí firmemente en no endeudarnos para una fiesta de un solo día, algo que ella aceptó a regañadientes y con mala cara. Compramos un apartamento muy amplio, moderno y luminoso en una de las mejores zonas residenciales de la ciudad. Como yo tenía un historial crediticio inmaculado y había ahorrado pacientemente para el pago inicial durante años, la hipoteca quedó registrada a mi nombre exclusivo, aunque acordamos de palabra pagar las altas cuotas mensuales a medias. La dinámica de poder en nuestra relación, sin embargo, siempre estuvo latente y desequilibrada.
La familia de Mónica venía de un linaje de comerciantes adinerados que, si bien habían perdido gran parte de su fortuna en una crisis económica pasada, mantenían la arrogancia y los aires de grandeza intactos. Su madre, doña Elena, solía mirarme desde arriba, observaba mi auto viejo estacionado en la entrada y preguntaba en voz muy alta, delante de todos mis suegros en las cenas familiares: ¿cuándo vas a comprar un vehículo a la altura del estatus de mi hija, Tomás? Un simple contador que sigue yendo a la escuela no debería andar en esa chatarra frente a los clientes de Mónica. Mónica nunca me defendía, ni una sola vez. Simplemente sonreía, daba un sorbo a su copa de vino caro y me apretaba la rodilla por debajo de la mesa, como diciendo: ya sabes cómo es mi madre, no hagas un drama. Las señales de alarma comenzaron a sonar con fuerza hace aproximadamente 8 meses. El mercado inmobiliario de la ciudad tuvo un pico histórico de ventas, y Mónica empezó a cerrar comisiones absurdas de miles de dólares por cada propiedad vendida. Su estilo de vida se disparó a la estratosfera de la noche a la mañana. Renovó todo su armario, comenzó a comer en restaurantes exclusivos todos los mediodías y, convenientemente, dejó de aportar a la cuenta bancaria conjunta que usábamos para pagar la hipoteca. Argumentó que necesitaba reinvertir agresivamente en su imagen profesional para atraer clientes más ricos. Yo, cegado por el amor y la confianza, absorbí todos los enormes gastos de la casa sin quejarme, cubriendo el 100% de los servicios, la comida gourmet que ella exigía y los miles de dólares del préstamo del apartamento. Luego vinieron los cambios de comportamiento clásicos y de manual. Empezó a salir casi todas las noches de jueves y viernes con su supuesto equipo de ventas para celebrar cierres de contratos. Su teléfono celular, que antes pasaba tirado boca arriba en el sofá sin contraseña, de repente parecía estar pegado a su mano con pegamento industrial. Si yo entraba sorpresivamente a la habitación mientras ella tecleaba un mensaje, bloqueaba la pantalla y la giraba contra su pecho con una rapidez que rayaba en la paranoia absoluta. La señal más dolorosa de todas involucró directamente a Leandro. Leandro era mi mejor amigo desde la escuela primaria. Crecimos juntos jugando fútbol en las calles de tierra de mi barrio, compartimos almuerzos escolares y nos conocíamos todos los secretos. Con los años, él se había convertido en un exitoso y muy arrogante asesor financiero, un tipo soltero, carismático, siempre bronceado y con mucho dinero disponible. Mónica solía decirme al principio de nuestro matrimonio que Leandro le parecía demasiado presumido y mujeriego, pero de repente, hace medio año, empezó a invitarlo a cenar a nuestra casa de forma constante. Un viernes por la noche, estábamos los tres tomando vino tinto en la sala. Leandro, con su habitual tono burlón, contó un chiste sobre cómo los tipos que estudian ciencia de datos a los 30 años son unos ratones de biblioteca sin vida social que no saben cómo tratar a una mujer de verdad. Mónica soltó una carcajada exagerada, echó la cabeza hacia atrás y añadió mirándolo fijamente a los ojos: dímelo a mí, que vivo con uno. Su idea de una noche de diversión salvaje es actualizar una tabla de Excel hasta la madrugada. Ambos se rieron juntos a carcajadas, cruzando una mirada cómplice, profunda e intensa que me revolvió el estómago y me dejó un sabor amargo en la boca. El descubrimiento de la verdad absoluta ocurrió el fin de semana pasado, justo el día de mi cumpleaños número 30. Mónica había organizado una fiesta sorpresa en nuestra gran casa. Invitó a unos 30 amigos, a sus estirados colegas de la agencia inmobiliaria, a varios de sus familiares y, por supuesto, al invitado de honor, Leandro. Había música alta, catering lujoso, alcohol importado carísimo que ella misma compró y un ambiente de celebración ruidosa que, por alguna razón, a mí me parecía increíblemente forzado y falso. A la medianoche en punto, llegó el momento de los regalos. Todos los invitados se reunieron en círculo en el centro de la enorme sala. Mónica pidió silencio golpeando su copa con una cuchara. Se paró orgullosa en el centro de la habitación, sosteniendo una caja cuadrada envuelta en papel brillante rojo y exhibiendo una sonrisa que le abarcaba todo el rostro. Mi amor, felices 30 años, dijo ella, proyectando su voz para que todos la escucharan claramente. Sabes que siempre bromeamos con que pasas tanto tiempo encerrado frente a la computadora trabajando y estudiando que a veces ni te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, ni de lo que ocurre en tu propia casa. Bueno, Leandro y yo nos juntamos y te compramos algo muy especial para que tomes tu café en esas largas madrugadas de aburrimiento. Me entregó la caja. El silencio en la sala era sepulcral, cargado de una expectativa maliciosa. Desaté el moño y arranqué el papel brillante. Adentro había una simple taza de cerámica blanca. La saqué y la giré para ver el diseño. Estaba estampada con letras negras, grandes, gruesas y muy legibles.
Decía literalmente, para el novio más cornudo de la historia. El detalle de que dijera novio en lugar de esposo delataba que ella y Leandro simplemente habían comprado una taza genérica de broma en una tienda de regalos baratos, pero el mensaje era letal. El silencio en la sala duró exactamente un segundo antes de que el grupo entero estallara en un rugido de carcajadas. Leandro se reía tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared de la sala, agarrándose el estómago. Los colegas trajeados de Mónica se tapaban la boca para no escupir sus finas bebidas. Mi suegra, doña Elena, soltó una risita disimulada llevándose una servilleta al rostro. Yo me quedé clavado en el piso, mirando las malditas letras negras de la taza. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Un shock absoluto, frío y devastador me paralizó el sistema nervioso por completo. Mi mente analítica de auditor comenzó a procesar la información y a conectar los puntos a la velocidad de la luz. Las salidas nocturnas misteriosas. El teléfono bloqueado con contraseña nueva. Las miradas cómplices en mi propio sofá. Ellos pensaban que yo era tan estúpido, tan dócil, tan absorbido por mis estudios universitarios y mi trabajo en la firma, que podían literalmente estampar su inmensa burla en una taza, entregármela en la cara frente a 30 personas y disfrazarlo todo de un simple humor ácido entre amigos. Lo que ninguno de ellos sabía era el secreto que yo guardaba desde esa misma tarde. Unas horas antes de que comenzara la maldita fiesta sorpresa, mientras Mónica estaba fuera en el supermercado comprando hielo, yo estaba revisando los archivos de respaldo del servidor de nuestra casa. Había instalado un sistema de cámaras de seguridad meses atrás. Al revisar una carpeta de audios guardados por error en la cámara oculta del timbre de la entrada principal, me topé con una grabación accidental del día anterior. En el audio, grabado claramente mientras ellos se despedían en el pórtico de mi casa cuando yo supuestamente estaba trabajando, se escuchaba la voz de Leandro. No puedo esperar a ver su cara de idiota cuando abra la caja de la taza mañana en la fiesta. Ojalá no se dé cuenta de que el chiste es que lo usamos de cajero automático mientras nosotros estábamos en la suite del hotel del centro todo el jueves pasado, jajaja. Eres la mejor, nena. Yo había escuchado esa grabación accidental a solas en mi estudio. La había procesado. La había guardado en 3 discos duros encriptados diferentes. Pero en ese momento preciso del cumpleaños, sosteniendo la taza ridícula frente a todos, tuve la confirmación pública, visceral y humillante de que la mujer de mi vida me engañó, y de que el hombre que yo llamaba mi hermano desde la infancia era su cómplice de cama. En cualquier otra historia dramática, el protagonista habría estallado de furia ciega, habría estrellado la taza de cerámica contra el fino piso de madera, habría gritado a todo pulmón, habría saltado a golpear a Leandro hasta sangrar los nudillos, habría insultado a Mónica frente a su madre y la habría echado de la casa a empujones esa misma noche bajo la lluvia. Pero yo no funciono bajo esas reglas primitivas. Mis años como auditor financiero y analista de datos me enseñaron una regla de oro inquebrantable: el que pierde los estribos, pierde el control de todo el tablero de ajedrez. Decidí no reaccionar. Esta fue mi pausa estratégica. Forcé la sonrisa más estúpida, ingenua y complaciente que mis músculos faciales pudieron lograr. Me reí. Solté una carcajada vibrante que me desgarró la garganta por dentro como si hubiera tragado vidrio molido, y levanté la taza en el aire como si fuera un trofeo. Muy buena broma, muy buena, dije en voz muy alta, fingiendo no entender en absoluto la gravedad y la verdad del asunto. Me atraparon. Prometo usarla mañana mismo para mi café de la madrugada. De verdad, muchísimas gracias, mi amor. Eres muy creativa. Todos en la sala respiraron aliviados de forma audible. Sus risas bajaron de tono, confirmando en sus mentes que yo era, efectivamente, el idiota manso, ciego y sumiso que ellos creían que era. La fiesta continuó durante 3 largas y agónicas horas más. Yo me paseé por la sala con un vaso en la mano, bebiendo agua mineral mientras fingía que era vodka puro. Mantuve la compostura de hierro, sonreí en las fotografías, conversé sobre el clima con mi suegra y fui el anfitrión perfecto y servicial. A las 3 de la mañana, cuando el último de los traidores se fue por la puerta, Mónica se desplomó en la cama de la habitación principal. Estaba exhausta por el evento y bastante ebria por el champán, así que se quedó profundamente dormida en cuestión de 5 minutos, roncando suavemente. Yo no dormí ni un solo segundo. Caminé descalzo hacia mi estudio, cerré la puerta de roble y le pasé el seguro por dentro. Encendí mi computadora portátil, me troné los dedos y comencé a ejecutar mi minucioso plan de salida. Tenía todo un fin de semana por delante y un arsenal gigantesco de documentos financieros, contraseñas y accesos bancarios que procesar antes del amanecer. Las siguientes 12 horas fueron un maratón de destrucción calculada y precisión quirúrgica.
Mientras ella mantenía las apariencias de esposa exitosa, yo actué en el más absoluto silencio. Como yo era el aburrido que manejaba absolutamente todas las finanzas, los seguros y la burocracia del hogar, tenía acceso sin restricciones a nuestro imperio económico miniatura. Mónica tenía su propia cuenta personal secreta donde guardaba sus abultadas comisiones de bienes raíces, dinero que jamás compartía, pero también teníamos una cuenta de ahorros conjunta etiquetada para emergencias y el futuro. Yo había aportado el 95% de los fondos de esa cuenta conjunta a lo largo de 2 largos años de sacrificio. Ella no había depositado un solo billete ahí en al menos 10 meses. A las 6 de la mañana en punto, ingresé al portal bancario. Transferí la totalidad de los fondos de la cuenta conjunta, poco más de $28,000 en efectivo, a una cuenta privada y blindada a mi nombre exclusivo en un banco internacional diferente. No era un robo, ni un desfalco. Legalmente, los historiales demostraban que cada centavo de ese dinero provenía directamente de mis depósitos salariales. Dejé el saldo de la cuenta conjunta en exactamente $0.00. Luego, me ocupé de la infraestructura de su vida cómoda, los servicios de la propiedad, la electricidad, el internet de fibra óptica de alta velocidad, el gas natural, el agua y la póliza de seguro del apartamento contra incendios estaban todos a mi nombre legal, domiciliados a mi tarjeta de crédito personal. Entré a cada portal web corporativo y programé la cancelación definitiva y total de todos los servicios para el día lunes a las 8 de la mañana. No suspensión temporal, sino corte total de suministro por mudanza. El enorme apartamento de lujo, como mencioné al principio de esta historia, estaba registrado registral y legalmente a mi nombre. Eran las 8 de la mañana del domingo. Entré en contacto por correo electrónico de emergencia con un colega de la firma de auditoría que además se especializaba en Derecho Inmobiliario Express. Le envié todos los documentos escaneados de la propiedad, las escrituras, y le pedí que redactara un poder de venta urgente e irrevocable. Le ordené que pusiera el apartamento en el mercado el lunes a primera hora a un precio de remate para liquidarlo rápido, advirtiéndole que los ocupantes serían notificados de desalojo inminente. Hice mis maletas de viaje en completo y sepulcral silencio. Caminando de puntillas por el pasillo, saqué mi ropa del armario, mis costosos equipos electrónicos, mis preciados libros de la universidad y los documentos legales importantes de la caja fuerte oculta en la pared. Guardé todo meticulosamente en el baúl espacioso de mi viejo auto Volkswagen. Fui al patio trasero, desperté a mi perro Asfalto que dormía en su enorme cama, le puse su correa roja favorita y lo subí con cuidado al asiento trasero del vehículo. Cuando volví a entrar a la casa por última vez, eran casi las 11 de la mañana del domingo. El sol entraba por los enormes ventanales iluminando los restos de la fiesta, vasos sucios, platos con pastel y botellas vacías. Mónica seguía roncando suavemente en la cama matrimonial, hundida entre las sábanas de algodón egipcio que yo había pagado. Caminé hacia la cocina, tomé la maldita taza de cerámica de la burla, preparé un café negro y espeso, y caminé hasta la habitación. Dejé la taza humeante sobre su mesa de noche de madera fina, justo al lado de su teléfono celular que no dejaba de parpadear con notificaciones de redes sociales. Debajo de la taza hirviendo, dejé un pequeño pendrive de memoria negro y una nota escrita a mano con mi mejor caligrafía de contador. La ejecución de mi plan final llegó sin un solo grito y sin una gota de violencia física. A las 11:30 de la mañana, salí de la casa, cerré la pesada puerta de seguridad con llave, me subí a mi auto viejo y conduje directamente al aeropuerto internacional de la ciudad. Había comprado por internet, esa misma madrugada, un boleto de avión de ida en clase ejecutiva hacia un país vecino. Resulta que la gigantesca firma financiera multinacional para la que yo trabajaba me había ofrecido un traslado lateral a una nueva sede hace un mes. Una oferta muy lucrativa que yo había rechazado inicialmente sacrificando mi carrera simplemente para no alejar a Mónica de su familia y su mercado inmobiliario. Los llamé desde el auto en el trayecto por la autopista y le dije al director de recursos humanos que mi situación había cambiado y que aceptaba el puesto de inmediato, pidiendo reubicación de emergencia. Mientras esperaba sentado en la terminal aérea, saboreando ese café americano que mencioné al inicio, mi venganza se estaba desarrollando sola, en piloto automático, como un programa informático letal ejecutando sus líneas de código a la más absoluta perfección a kilómetros de distancia. A la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar furiosamente sobre la mesa de metal de la cafetería del aeropuerto. Era Mónica. Obviamente se había despertado con la resaca. Sabía exactamente lo que estaba viendo en su habitación en ese preciso instante. En la nota de papel que dejé debajo de la taza de la burla, solo había escrito 2 oraciones con tinta azul.
La taza del cornudo es toda tuya. El lujoso apartamento, mis cuentas bancarias y mi paciencia infinita, ya no. Revisa el pendrive de inmediato. Dentro de ese pequeño pendrive negro, además de la grabación de audio letal de su conversación en el pórtico y las capturas de pantalla de sus conversaciones telefónicas con Leandro, yo había colocado una hoja de cálculo maestra en Excel. Era un documento financiero brutal y exhaustivo que demostraba, de forma matemática y centavo a centavo, cómo ella había dejado de aportar a la economía básica del hogar, cómo yo la había subsidiado y mantenido como a una niña consentida durante un año, y finalizaba con una copia digitalizada de la transferencia bancaria vaciando por completo la cuenta conjunta. El archivo también incluía como anexo la confirmación oficial en PDF de la cancelación irrevocable de todos los servicios básicos de la propiedad. No contesté ninguna de sus 140 desesperadas llamadas. A las 3 de la tarde, minutos antes de que llamaran a abordar mi vuelo internacional, abrí mi computadora portátil en el aeropuerto y redacté un correo electrónico masivo. Incluí en la lista de destinatarios a mis suegros estirados, a Leandro, a todos los colegas engreídos de su prestigiosa agencia inmobiliaria y a la totalidad de los amigos que se habían reído en mi sala la noche anterior. El asunto del correo electrónico era simple, directo y cortante: información urgente sobre el novio más cornudo de la historia. El mensaje en el cuerpo del correo fue breve y letalmente elegante. A todos los presentes que disfrutaron de la fiesta de anoche en mi casa. Adjunto a este correo las pruebas de audio irrefutables de que mi esposa, Mónica, mantiene una relación íntima y clandestina con Leandro desde hace más de 8 meses. Espero sinceramente que todos ustedes disfruten hoy del mismo humor ácido e hilarante que demostraron anoche al reírse en mi cara. Mónica, el apartamento que habitas se pone a la venta mañana a primera hora por mi abogado. Tienes legalmente 15 días hábiles para sacar tus cajas de ropa antes de que inicie el desalojo forzoso por falta de pago de cuotas. Les deseo a ambos la miseria y el repudio que se merecen construir juntos. Le di al botón de enviar con un clic seco, apagué mi teléfono celular por completo, le di una galleta de premio a mi perro Asfalto en su transportadora de viaje homologada, y caminé por el pasillo para abordar mi vuelo hacia mi nueva vida, dejando atrás una explosión nuclear de proporciones épicas en la alta sociedad de la ciudad. El colapso de la vida de los antagonistas fue inmenso. Me enteré del desastre total en las semanas siguientes a través de mi hermana menor, a quien le había contado toda la verdad en persona antes de irme al aeropuerto. El correo electrónico masivo actuó como una bomba de racimo en su ecosistema perfecto. La madre de Mónica, la arrogante doña Elena, tuvo una crisis nerviosa severa y tuvo que ser medicada al ver que todo el prestigioso círculo social de su hija, incluidos los clientes multimillonarios con los que trabajaba, habían recibido pruebas en audio irrefutables de su bajeza moral y su traición. En el mundo de los bienes raíces de lujo, la confianza y la reputación impecable lo son absolutamente todo. Nadie le entrega las llaves de una mansión de $5 millones a alguien sin escrúpulos. Mónica perdió 3 contratos de venta enormes esa misma semana. La agencia inmobiliaria para la que trabajaba la suspendió de inmediato sin goce de sueldo para proteger la imagen corporativa de la empresa, ya que varios colegas se quejaron del escándalo. El nuevo y flamante amor de su vida, Leandro, el tiburón financiero, resultó ser un cobarde de la peor calaña imaginable. Cuando el correo electrónico con el audio vergonzoso llegó a la bandeja de entrada de su propia familia conservadora y de sus competitivos colegas en el banco de inversión, Leandro entró en un pánico ciego. Él dependía excesivamente de su imagen de chico bueno, profesional y confiable para conseguir que los clientes mayores le confiaran sus fortunas. Al verse expuesto como un traidor que se acuesta con la esposa de su mejor amigo de la infancia, su reacción no fue proteger estoicamente a Mónica ni asumir las consecuencias de su amor verdadero. Su reacción fue tirarla debajo del autobús a la primera oportunidad. Se apresuró a enviar un correo de respuesta a todos, lloriqueando y diciendo que Mónica lo había manipulado emocionalmente, que ella lo había acosado constantemente en el trabajo y que él había sido una víctima débil de sus encantos. El lunes por la mañana temprano, cuando Mónica se despertó sola, destrozada, e intentó encender la luz del baño para arreglarse y salir a enfrentar el infierno en su oficina, descubrió en carne propia que mi ejecución había sido perfecta. Todos los servicios estaban cortados desde la raíz. No tenía gas natural para ducharse con agua caliente, no tenía internet para enviar correos de disculpa, y no tenía electricidad.
El abultado dinero de la cuenta conjunta de emergencias que ella secretamente planeaba vaciar para financiar sus caprichos de la temporada de verano y viajes con Leandro, había desaparecido legalmente en el éter. Estaba completamente sola, a oscuras, temblando de frío en un apartamento de lujo que estaba siendo listado en internet por agentes de bienes raíces en ese preciso segundo, con una reputación social pulverizada en pedazos y sin el amante que supuestamente era 1.000.000 de veces mejor hombre que yo. El intento desesperado de regreso ocurrió cuando el silencio sepulcral que le impuse debió haberla vuelto genuinamente loca. Pasaron 4 semanas exactas antes de que ella encontrara una forma patética de contactarme. Como yo había cambiado mi número de teléfono personal, cancelado mis redes sociales y desaparecido del radar, ella llamó desesperada en repetidas ocasiones a la central internacional de mi firma de auditoría. Lloró e inventó una emergencia médica familiar gravísima, hasta que consiguió que la secretaria de mi nuevo jefe me pasara un mensaje urgente pidiendo que me conectara a una videollamada. Yo, en un momento de curiosidad morbosa y frialdad extrema, accedí a tener una brevísima llamada por la plataforma Zoom con ella, pero me aseguré de tener a mi implacable abogado corporativo sentado a mi lado frente a la cámara, advirtiéndole a ella desde el segundo 1 que la llamada sería grabada y que el contacto era exclusivamente para tratar el tema legal de la firma de los papeles del divorcio rápido. Cuando ella encendió su cámara web desde su lado, casi no logro reconocerla en la pantalla. El poderoso huracán de categoría 5 que vendía mansiones y me humillaba en público se había encogido hasta convertirse en una brisa triste, ojerosa y completamente derrotada. No llevaba ni una gota de maquillaje, estaba demacrada, pálida y se veía profundamente agotada y desesperada. Tomás, por favor, por el amor de Dios escúchame, comenzó a llorar ruidosamente apenas mi rostro apareció en la pantalla de su computadora portátil. Leandro me dejó. Me bloqueó de todos lados, de su teléfono, de sus redes, y me echó la culpa de todo el desastre frente a todos nuestros amigos y su familia. Me abandonó. Mi propia mamá no quiere hablarme por la vergüenza social que le causé en el club. La agencia me despidió formalmente ayer. Perdí mis fuentes de ingresos. Estoy durmiendo en un sillón viejo en el pequeño apartamento de una compañera de trabajo que me tuvo lástima porque la policía vino a ejecutar el aviso previo de desalojo del apartamento porque no tenía luz ni agua. Se acercó a la cámara, intentando desesperadamente buscar en mi rostro la empatía y la compasión, ese rasgo de mi personalidad que durante tanto tiempo ella y su amante confundieron estúpidamente con debilidad y falta de carácter. Fui una reverenda estúpida, lo sé. Esa maldita taza fue una pésima y cruel idea de Leandro, te lo juro por mi vida. Él la compró, él inventó toda la broma pesada para humillarte frente a todos porque siempre, en el fondo, te tuvo una envidia enfermiza por tu inteligencia y tu disciplina. Yo solo seguí su juego tonto porque estaba borracha de champán y me dejé llevar por la atención. Me equivoqué. Te necesito desesperadamente, Tomás. Eres mi esposo. No tengo ni $1 ahorrado para alquilar un lugar propio ahora. No me dejes botada así en la calle. Te lo ruego por todo lo que alguna vez significamos el uno para el otro. La miré a los ojos a través del frío monitor de cristal de mi nueva, amplia y brillante oficina corporativa en un rascacielos en el extranjero. No había ni una gota de rabia en mi voz, ni un atisbo de tristeza, ni siquiera sarcasmo. Mi mente estaba limpia. Había en mi interior el vacío más absoluto, sereno y poderoso del universo. Mónica, dije, apoyando los codos sobre mi escritorio de madera de caoba. Tú no fuiste una pobre espectadora inocente y borracha en mi humillación pública. Tú no fuiste una víctima de la manipulación de Leandro. Tú fuiste la mujer que tomó esa taza con sus propias manos, la sostuvo frente a 30 personas invitadas a mi casa y me sonrió a la cara esperando que yo me tragara tu burla. Tú fuiste la que se metió a escondidas en camas de hoteles con mi mejor amigo de la infancia. El gran problema de toda esta situación es que siempre, desde el día que nos conocimos, pensaste que eras la persona más lista e inteligente de la habitación. Resulta que cometiste el error de subestimar brutalmente al hombre aburrido que administraba silenciosamente absolutamente todas tus contraseñas, tus cuentas de banco y el techo sobre tu cabeza. Ella jamás externó culpa verdadera por el dolor que me causó. Solo sentía pánico y terror por las consecuencias económicas que le cayeron encima, lamentando haber perdido su vida de lujos. Mi abogado, un hombre mayor y de aspecto severo, tomó la palabra brevemente y con tono robótico para explicarle a Mónica que los voluminosos papeles del divorcio internacional ya estaban en camino hacia su ciudad por mensajería privada certificada. Le informó que la venta del apartamento de lujo se cerraría legalmente con un comprador en menos de 15 días.
por lo que cualquier pertenencia u objeto de valor que hubiera dejado dentro sería arrojada a un contenedor de basura municipal por el equipo de limpieza. No hay ninguna vuelta atrás en esta decisión, Mónica, le dije finalmente, con el tono de quien cierra un simple trato comercial de rutina. Firmas los papeles del divorcio por las buenas en cuanto te lleguen, renunciando a cualquier exigencia ridícula, o te garantizo que dejaré que mi abogado te destruya financieramente en la corte con demandas por daños civiles, exponiendo toda tu vida en un juicio público que saldrá en las noticias locales. Te deseo muchísima buena suerte intentando vender mansiones a la luz de las velas. Cerré la aplicación de Zoom sin esperar a escuchar su llanto o su respuesta. Fue un corte de comunicación limpio, rápido, quirúrgico y mucho más preciso que el tajo de cualquier cuchillo afilado. No me regodeé, no insulté su apariencia y no levanté la voz ni un decibelio. Solo apagué la pantalla del monitor de un botonazo y respiré hondo, sabiendo que era verdaderamente un hombre libre. La moraleja universal que me llevo de toda esta espantosa pesadilla es que la venganza más profunda, elegante y dolorosa que le puedes aplicar a una persona narcisista y cruel no es gritarle insultos en la calle ni intentar destruirle la vida activamente usando la violencia. Es simplemente retirarle de golpe tu presencia protectora, tu soporte financiero incondicional y tus inagotables recursos de tiempo y amor, y apartarte a un lado para observar en silencio cómo las devastadoras consecuencias naturales de sus propias mentiras, deudas y traiciones hacen todo el trabajo pesado de demolición por ti. Cuando te desvinculas en absoluto silencio y te llevas tu dinero y tu paz, los dejas a la intemperie, desnudos, peleando desesperadamente contra los fantasmas y las trampas de su propio ego. A veces, la persona que te regala la peor y más hiriente humillación pública te está entregando directamente en las manos, sin siquiera saberlo en su ignorancia, la llave dorada y pesada de tu propia y definitiva libertad. ¿Alguna vez te han subestimado tanto que los demás pensaron genuinamente que podías ser la burla mansa de todo sin que hubiera ningún tipo de consecuencias devastadoras? ¿Alguna vez has tenido que mantener la compostura y tragar veneno para poder ejecutar tu salida maestra? Déjame tu historia detallada en los cajas de comentarios de abajo. Dale un buen like a este video si sentiste la justicia y no te olvides de suscribirte al canal para que nuestra comunidad siga creciendo y compartiendo. Nos vemos muy pronto en el próximo relato confesional. Actualización 1, un mes después. La tormenta de mi partida no amainó con el cierre de la llamada de Zoom, sino que se intensificó. Me enteré por medio de mi antiguo jefe del banco que Mónica había intentado presentarse en mi antigua oficina llorando para exigir que le dieran mis nuevos datos de contacto o que retuvieran mis fondos. Algo legalmente imposible que solo provocó que la sacaran escoltada por el personal de seguridad privada del edificio. Su reputación en el sector inmobiliario quedó tan destrozada por el infame correo electrónico que ninguna otra agencia de bienes raíces en un radio de 100 kilómetros se atrevió a tomar su currículum. La chica que solía vestir trajes caros de diseñador y exigía cenar langosta los viernes por la noche, terminó aceptando un puesto de cajera en un supermercado de cadena mayorista en un barrio de los suburbios, ganando el salario mínimo solo para poder pagar el sofá alquilado donde dormía de prestado. Leandro, por su parte, tuvo que mudarse de regreso a la casa de sus padres porque varios de sus mejores clientes retiraron sus carteras de inversión de sus manos tras enterarse de su nula ética moral, argumentando que no podían confiarle su dinero a un hombre que le roba a su mejor amigo. Actualización 2, 3 meses después. El karma tiene formas maravillosas y poéticas de cobrar sus deudas. Recibí una notificación oficial de mi abogado indicando que la venta de mi apartamento se había concretado exitosamente por una excelente suma de dinero que, sumada al tipo de cambio de mi nuevo país de residencia, me dejaba en una posición de absoluta holgura financiera. Resulta que el comprador del apartamento era nada más y nada menos que el antiguo jefe de la agencia inmobiliaria de Mónica, quien aprovechó el precio de remate que yo ofrecí por la urgencia. Me contaron que cuando Mónica se enteró de que su exjefe, el mismo que la había despedido con desprecio, iba a vivir en la casa que ella consideraba su palacio intocable, sufrió un colapso nervioso en medio de su turno en el supermercado y tuvo que pedir una semana de licencia médica no remunerada. Yo, mientras tanto, firmé los papeles definitivos del divorcio que ella finalmente accedió a enviar sin pelear, dándose cuenta de que no tenía absolutamente ningún recurso monetario para iniciar un juicio de división de bienes en mi contra. El trámite fluyó con una limpieza impecable. Actualización 3, 6 meses después. El silencio absoluto que mantuve se convirtió en mi mayor escudo protector. Alguien, un amigo en común que me felicitaba por mi cumpleaños número 31, el primer cumpleaños en mucho tiempo donde nadie me regaló basura hiriente,
me comentó en un mensaje de red social que doña Elena, mi ex suegra engreída, había tenido que hipotecar la vieja y decrépita casa familiar de los suburbios para ayudar a Mónica a pagar unas inmensas deudas de tarjetas de crédito. Resulta que Mónica, en su delirio de negación durante los primeros meses tras mi huida, había seguido gastando con sus plásticos a manos llenas creyendo que yo eventualmente cedería a su chantaje emocional y regresaría a rescatarla como el buen samaritano que siempre fui. Cuando las tarjetas reventaron los límites de endeudamiento y los cobradores empezaron a llamar a la casa de sus padres amenazando con embargos legales, la realidad les aplastó la cabeza. La familia entera tuvo que sacrificar su supuesta herencia de clase alta simplemente para salvar a su hija de ir a la cárcel por fraude comercial. Jamás volvieron a mirar con desprecio a nadie que trabajara con sus manos. Actualización 4, un año después. Escribo esta última e inmensa actualización desde el balcón de mi nuevo apartamento en un piso 25, observando el espectacular horizonte iluminado de la enorme ciudad costera donde ahora resido y trabajo. He sido ascendido a director regional del Departamento de Análisis de Datos de mi firma. Terminé mi maestría con honores académicos y mi cuenta bancaria jamás se había visto tan saludable y robusta. Asfalto. Mi perro mestizo duerme plácidamente a mis pies sobre una alfombra mullida persa mientras la brisa del océano nos refresca. Lo más importante de todo es que mi corazón está en absoluta paz. Hace 3 meses conocí a Sofía, una brillante ingeniera de software que no requiere lujos vacíos, que entiende el valor del trabajo duro, que respeta mis silencios y que me regaló en mi cumpleaños un reloj inteligente para mis entrenamientos, acompañado de un abrazo genuino y sin testigos burlones. He dejado de pensar en la venganza, en Leandro y en la mujer de la taza de cerámica barata. Ellos son fantasmas oxidados y grises atrapados en su propia miseria de deudas y humillación pública, mientras yo construyo mi futuro sobre cimientos de roca sólida, respirando, por primera vez en toda mi vida adulta, la más pura y gloriosa libertad.